A nombre de nuestro pastor queremos darle las gracias. Gracias por todo. Gracias por sus oraciones. Gracias por estar al pendiente. Gracias por levantar las manos en momentos así. Y miren que yo lo sé, es bien difícil. Miren, como pastores, de repente la gente piensa que uno, o sea, por ejemplo, voy a poner a mi pastor de ejemplo. Como vemos a mi pastor acá y con la barba y pues rudo, ¿no? O sea, sí, ¿verdad? Y de repente, no, la fe del pastor debe estar en el cielo. Y la verdad es que muchas veces incluso nosotros mismos nos damos cuenta que nos falta mucha fe. Y es normal, pues somos seres humanos también. Es lo mismo, pues. De hecho, Dios en su misericordia nos permite estar acá. Y en momentos así, como lo que yo viví con mi hijo Israel, en muchas otras cosas, lo que nuestro pastor vive ahora con su papá, él mismo, el pastor Julio, en momentos los que estamos acá, me atrevo a mencionar a su hermana Ceci, a Mari, a mi pastora, o sea, todos, de repente nos damos cuenta que no tenemos mucha fe. Y que también nos es bien importante arrodillarnos y decirle: Señor, me doy cuenta que mi fe no me está alcanzando. O sea, me doy cuenta que la fe que yo tenía hoy no me está rindiendo para este tiempo. Y muchas veces en nuestro caso, cuando fue lo de mi hijo Israel, así oré en muchos momentos, de rodillas en casa, cuando no veía una respuesta, cuando las cosas no eran alentadoras, cuando las noticias no eran alentadoras, cuando nos dicen su hijo va a despertar en 30 días, o sea, así cosas que locas, ¿no? No me alcanza la fe. Y esto, el poder ver cómo el amor de la iglesia se une, el ver cómo con sus oraciones es literalmente el mismo efecto de cuando a Moisés le levantaron las manos. Es lo mismo. Iglesia, gracias a nombre de mi pastor, gracias a nombre de las familias que se han unido en todo este tiempo por orar, muchas gracias. Y seguimos confiando en que Dios tiene el control de todo esto. Amén. No, un aplauso fuerte a Jesús por eso. Y vamos a iniciar. Voy a entrar en tema derechito, porque si no me llama la atención mi esposa de las intros largas. Voy a entrar en tema derechito. ¿Cuántos quieren un milagro de parte de Dios? ¿Puedes levantar tu mano? Sí, te voy a pedir que me ayudes a predicar conmigo, En la mañana nos faltaba un poco de café y como que no podíamos arrancar. ¿Cuántos necesitamos y deseamos un milagro de parte de Dios en nuestras vidas? Amén. Todos, yo creo que sí. Y a mí me es increíble la palabra de Dios, porque muchas veces yo entiendo cuando clamamos, cuando nos arrodillamos, cuando le pedimos a Dios ayuda, y entonces en su misericordia, solo en su misericordia, porque muchas veces viene a ayudarnos sin que nosotros lo necesitemos, o sea, lo merezcamos más bien. O sea, muchas veces el Señor viene y no es porque nosotros nos hayamos portado muy bien, sino en su misericordia, por como estemos, Él viene a rescatarnos. Y la Biblia nos enseña básicamente cómo tenemos que hacerlo, pero a mí me impresiona porque también puedo ver que en momentos el Señor nos dejó como pequeñas fórmulas, como cosas que tenemos que hacer, porque oramos: Señor, ¿cómo le hago? No entiendo, revélame tu palabra. Y luego la Biblia es bien clara de cómo tenemos que hacer las cosas. Nada más dice: pues arrodíllate y arrepiéntete y vámonos. Y la Biblia en el libro de Miqueas capítulo 7 verso 15, abre tu Biblia y voy a darte como que algunos destellos que si tú gustas puedes apuntarlos en tu Biblia. Yo procuro apuntar palabras como clave en versículos o en capítulos que sé que Dios está mostrando algo ahí. Y en este capítulo, en el Miqueas capítulo 7 verso 15 en adelante, yo puedo ver cómo Dios nos muestra en su amor y su misericordia cómo es que tú y yo podemos subir al cielo, cómo es que tú y yo podemos provocar al cielo para que milagros sucedan en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: sí, dice el Señor, o sea, lo está afirmando. Sí, dice el Señor, haré para ti grandes milagros como los hice cuando te rescaté de la esclavitud en Egipto. ¿Puedes decir amén a eso? Dice, sigue diciendo: todas las naciones del mundo quedarán maravilladas de lo que el Señor hará por ti. Estarán avergonzadas de su escaso poder. Se cubrirán la boca, mudas de respeto y temor, sordas a todo lo que los rodea.
como serpientes que salen de sus guaridas saldrán para encontrarse con el Señor nuestro Dios. Sentirán mucho temor de Él y temblarán de terror ante su presencia. Verso 18. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. El perdón, el poder del perdón abre los cielos para que milagros sucedan en nuestras vidas. ¿Podemos orar? Señor, te doy gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos el regalo de estar aquí en tu presencia, aquí en casa, y todos los que nos están viendo, Señor, por internet. Gracias por el regalo, mi Dios, que nos das. Gracias, precioso Jesús, porque tu gracia aumenta y nos envuelve aún más. Mi Dios, te pido que tomes ese lugar. Yo te ruego, Señor, que mientras pasen los minutos, tú ministres nuestros corazones. Que mientras pasan los minutos podamos ser mudados, limpiados y transformados. Yo te ruego, Señor, que tu presencia llene este lugar, llene los hogares, Señor. Que cada familia, mi Dios, pueda sentirte a ti, tu abrazo. Padre, me pongo en tus manos, Señor, y que tu voz sea quien hable en esta tarde. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Para todos aquellos, yo espero que sí, pero si tú no has leído la Biblia completa de tapa a tapa, te la quiero resumir en una historia bien breve. Toda la Biblia habla la historia de amor de un padre para con sus hijos. Muestra cómo Dios amó tanto a sus hijos que no soportó tenerlos ahí, sino que simplemente los trajo a este mundo, les dio todo para que vivieran plenamente. Incluso Él mismo, dice la palabra de Dios, que caminaban todo el tiempo con Él. Pero en medio de toda esa historia podemos ver cómo el mismo pueblo de Israel, sus hijos, nosotros, constantemente hacían lo malo y constantemente se separaban. Y fue tanto, fue tanto el dolor que sentía Dios como un padre al ver que sus hijos se separaban una y otra vez, que Él no soportó que vivieran así, no soportó esa condición de ellos, tanto que simplemente Él vino a dar su vida por nosotros, para entonces poder tener una comunión para con Él. Él ya no aguantaba que estuviéramos separados, y entonces simplemente en esta historia llamada Biblia nos muestra cómo el amor del Padre desciende sobre nosotros para salvarnos y para rescatarnos, para darnos una vida mucho mejor. La Biblia, en el libro de Lucas capítulo 23, verso 34, tengo la versión NTV, dice la palabra de Dios: y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí la palabra clave en estos versículos es perdónalos. Ahora quiero que escuches bien. Cuando Jesús mismo externa y da esta frase diciendo perdónalos, Él no estaba caminando, Él no estaba cargando la cruz. Cuando Jesús habló y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él ya estaba clavado. Él ya estaba en ese lugar. Y entonces Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que muchas veces yo puedo ver que tú y yo cometemos error tras error, y en ocasiones no nos damos cuenta. Porque Él está diciendo perdónalos porque no saben lo que están haciendo, porque pareciera de repente que se nos es oculto, que no lo podemos ver. Y yo puedo ver cómo Él, en su amor y misericordia, fue a la cruz para que por medio de ese lugar, lo que tú tenías que pagar, Él lo pagó por ti. Él se dio por ti y por mí. En ese lugar, en esa cruz, tú merecías el castigo. Y literalmente Jesús vino a hacer esto en nuestras vidas. Es como si de repente, puse en la mañana el mismo ejemplo que te voy a poner ahorita. Es como si de repente yo pudiera ver a Jas, que Jas cometió muchos errores. Jas cometió muchas cosas incorrectas y ella tenía que morir, ella tenía que padecer, ella tenía que ir a ese lugar, y simplemente Jesús se puso por ella como si tuviera aquí su nombre.
Y entonces, siendo ella que realmente lo merecía, Él fue a la cruz por amor a ella. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, para perdonar sus pecados. Ahora, lamentablemente, yo me doy cuenta que en muchas ocasiones en nuestras vidas la palabra perdón y el concepto del perdón ha quedado bien diluido. Ya no tiene tanto peso, ya no tiene ese poder que tendría que tener para con nosotros. Porque yo quiero poner o decirte esto básicamente: ¿qué pasaría si en tu casa alguien te ofende? Por ejemplo, aquí tengo a Guillermo y a su esposa. Cuando te hace algo Guillermo, Brenda, ¿cómo lo perdonas? No, sí, perdónalo. Dice que no lo perdona. ¿Cómo lo perdonas? Pues simplemente, ¿cómo le hacemos? Sí, te perdono. Y lo dejamos en palabras, ¿estás de acuerdo? Y lo dejamos ahí, solamente como al aire. Y aunque a lo mejor de repente porque viene, porque llora, porque a lo mejor ves que no le está yendo bien, dices ok, te perdono, está bien. Y en el simplemente hecho de decir sí, te perdono, lo dejamos pasar. Pero a mí me muestra la palabra de Dios que el perdón es algo muchísimo más grande y glorioso, porque toda acción tiene que una reacción. Si Jesús lo hubiese dejado en palabras, no hubiera habido perdón de pecados, no nos hubieran perdonado, porque la palabra de Dios dice que para que pudiéramos ser perdonados tenía que haber un derramamiento de sangre. Jesús, cuando dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él ya estaba en ese lugar clavado. Él ya estaba derramando su sangre. Cuando Él menciona Padre, perdónalos, simplemente Él ya estaba derramando todo lo que había dentro de Él por amor a nosotros. La Biblia nos muestra en la antigüedad que para que pudiera haber perdón de pecados tenía que haber sacrificio de animales una y otra vez. La misma Biblia dice: es mucho lo que están pecando ustedes. Constantemente pareciera que ya están hasta acostumbrando a cometer errores y a ofrecer un sacrificio de un animalito increíble y ya, vámonos a lo que sigue. Por eso Jesús bajó siendo el Cordero perfecto, para que por una sola vez, un sacrificio perfecto, un derramamiento de sangre cubriera el pecado de todos. Yo creo que Dios amaba mucho a los corderitos bonitos, porque eran animalitos perfectos los que tenían que ser sacrificados. O sea, yo tengo una perrita que quiero mucho, y imagínate que yo la tenga que dar en sacrificio por los pecados de no sé quién. No, yo le diría: no, que tú solo, no mi perra, no lo haríamos así. Y Jesús vino a hacerlo de esa manera, poniendo su cuerpo, poniendo su vida por nosotros, derramando la sangre, porque de esa manera íbamos a ser perdonados. Escucha, para que tú y yo podamos ser perdonados, tiene que haber un derramamiento de sangre a fuerza. Ahora imagínate el ejemplo de Brenda. Si por cada vez que le tienes que pedir perdón a tu esposo, a Guillermo, tendrías que derramar sangre, ¿cómo estarías? ¿Se imaginan? Si por cada vez que nosotros derramamos sangre, si por cada vez que nosotros tenemos que pedir perdón, tiene que haber un derramamiento de sangre, ¿cómo estaríamos nosotros? Pues quién sabe, tal vez ni estaríamos. Y Jesús lo hizo así, lo hizo de esa manera. En Hebreos 9:11 me muestra a mí cómo es que lo hizo Jesús. Dice la palabra de Dios: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención. ¿Qué quiere decir cuando habla de la redención? Que Él se dio a sí mismo para perdonarnos, para darnos libertad, para darnos salvación y vida eterna en Él mismo.
Fue glorioso lo que Él hizo en ese lugar, porque por medio de su sacrificio tú y yo somos perdonados. El problema es que el perdón para nosotros muchas veces lo tomamos a la ligera. No lo tomamos tan en serio. Creemos que no pasa nada. Pero si me voy a la Escritura, la realidad es que Jesús solamente vino a marcar eso. Él vino a salvarnos y a perdonarnos para que no nos perdiéramos. Por ello Jesús tuvo que ir a la cruz para derramar su sangre por nosotros. Ahora, la palabra perdón en el original tiene dos significados. Número uno, significa rociar y significa verter. Eso es perdonar. Quiere decir que cuando nosotros pecamos y hacemos algo incorrecto delante de Dios, tú y yo necesitamos meternos abajo de la cruz, abajo de ese lugar donde Jesús derramó su sangre, para entonces ser rociados con ella misma y entonces poder ser perdonados. No hay otra forma, no hay otra manera para que tú y yo podamos ser perdonados por Él. Tenemos que meternos en ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos metemos a la luz de la cruz, en ese lugar somos expuestos. En ese lugar quedamos como desnudos. ¿Me explico? Su luz es tan palpable, tan real, que nos hace ver nuestra condición como hombres. Nos muestra lo que somos realmente. No fingimos ahí. Simplemente su luz resplandece tan fuertemente que nos hace ver quiénes somos. Y es en ese lugar donde su luz viene, donde su cruz está, que simplemente me lleva a un quebranto, a un arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, su cruz me rocía. ¿Te ha pasado o conoces a alguien que la riega comete un error y dice perdón, me equivoqué, y lo vuelve a hacer el mismo y vuelve a decir perdón, y lo hace una vez, 2 veces, 3 veces el mismo error, y las mismas veces dice perdón, y lo vuelve a repetir perdón, y lo vuelve a repetir perdón? ¿Sabes por qué pasa eso? Aunque diga perdón, la regué, porque nunca fue a la cruz, nunca fue a la luz de la cruz, nunca hubo un arrepentimiento y un quebranto genuino. No basta con decir perdón. No basta con que yo le diga a mi esposa perdón, mi amor, la regué. No basta con eso. Eso no me va a hacer cambiar. Lo que a mí me va a hacer cambiar es ir a la cruz, estar en su luz, poder dejar que entre tan fuerte en mi ser, que simplemente me vea quebrado por su amor, venga un arrepentimiento y me rocíe, me perdone, me rocíe. Y al rociarme, simplemente me perdona mis pecados. Y entonces sí, a toda acción viene esa reacción. Y muchos no cambiamos por eso. Muchos no cambiamos porque no somos capaces de ir a la cruz, a la luz. Nos quedamos solamente con que sí, la regué, ya perdóname, pero no hay un arrepentimiento genuino. Entiendo el contexto de que Jesús ya perdonó nuestros pecados, lo entiendo perfectamente, pero si no te arrepientes, no va a caer sobre ti esa sangre. Es real. Porque es importante ir a la cruz, porque es en ese lugar donde tú y yo quedamos expuestos. Es en el lugar donde somos quebrantados, pero es en ese mismo lugar donde Él nos levanta y nos limpia para seguir avanzando. Y qué terrible es, amados, porque aunque el perdón es algo glorioso, es algo grande, lo que vino a hacer Jesús es una locura. Aunque tú y yo somos cristianos de tiempo, no lo logramos entender, que alguien dio su vida por ti y por mí. Porque la realidad es que, voy a hablar por mí, sin Jesús yo soy una porquería. Y aún así me dijo te amo, voy por ti también. No lo entendemos. El perdón en la cruz es algo glorioso, es algo grande, inefable. No lo podemos comprender en una totalidad. Es algo impresionante.
Y a pesar de que es algo tan grande, tan eterno, también es algo tan personal y tan íntimo contigo. A pesar de que es tan glorioso, se vuelve tan personal y tan íntimo contigo, en donde simplemente Él baja y te lleva a ese punto. Cuando tú y yo no perdonamos o no somos perdonados, trae consecuencias. Es la parte que a mí me ocupa y me preocupa en momentos, porque pareciera que el perdón deja de tener fuerza. Pareciera que el perdón ya no es tan fuerte. Prefiero agarrarme. Ay, Pastor Fito, tú no sabes lo que me hicieron. No, pues yo imagino que te lastimaron y te hirieron demasiado. Pero lamentablemente, por no soltar ese perdón, ¿sabes qué va a pasar? Cuando alguien te lastima, ahorita voy a llegar a ese punto, pero cuando alguien te lastima y no sueltas el perdón, ¿sabes en qué se va a convertir? En ira. Y la persona que te hirió ya no solamente te va a doler, te va a entristecer, ahora te va a enojar y te va a enfurecer y vas a mostrar ira en contra de esa persona. Pero por no haberlo soltado, va a mutar en una tercera vez en amargura. ¿Y sabes qué va a pasar el día de mañana? Te vas a ir de la iglesia, porque vas a sentir que Dios no está contigo. Todo por no haberlo soltado. El ser perdonados y el tener en nuestros corazones una falta de perdón trae consecuencias. El Salmo 40, verso 1, dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Pacientemente tiene que ver con aprender a esperar. Cuando tú estés en medio de un proceso que sabes que no puedes controlar, escucha, iglesia, esta paréntesis te la voy a dejar ahí ante notario, te la firmo. Cuando tú estás en un proceso del cual tú sabes que no puedes controlar, que las cosas están fuera de tus manos, y tú metes tus ideas, tú metes tus manos para intentar salir, lo vas a echar a perder. Todo por no saber esperar. Muchas veces estamos en medio de situaciones o problemas o circunstancias y estamos tan desesperados por querer salir de lo que estamos viviendo que metemos nuestras manotas y no sabemos esperar. ¿Y sabe qué provoca eso? Cuando tú metes las manos en medio de un proceso, lo vas a echar a perder. Y puede ser que te quedes ahí otro rato. Todo por no saber esperar pacientemente a que Dios venga a rescatarte. ¿En qué momento nos empezamos a sentir Espíritu Santo nosotros para salir de nuestros problemas? Ay, jole. ¿En qué momento pensamos que tenemos la capacidad de Jesús para resolver nuestros conflictos? Pero cuando aprendemos a esperar pacientemente a que Él venga y nos ayude, es glorioso, amigo. Realmente es glorioso. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una peña y enderezó mis pasos. Cuando hablamos del perdón, por lo regular estamos hablando de aquellas personas que están heridas, ¿verdad que sí? ¿Te pasa que cuando empezamos a hablar del perdón, tal vez te reflejas a ti mismo y de repente piensas lo que te hicieron, lo que te hirieron, lo que te lastimaron, aquellas cosas que a lo mejor dices: perdí tanto por lo que me hicieron a mí? Pero muchas veces dejamos de lado la otra cara. En este salmo, David nos está hablando de dos escenarios. Número uno, de cuando él está siendo puesto en un pozo de la desesperación.
Y habla de un lugar específico. No son dos lugares iguales, son dos lugares bien distintos. El primero es el pozo de la desesperación, y el segundo es el lodo cenagoso, que es otro lugar, que es otro escenario. Viene esta pregunta: ¿quiénes son las personas que entran en ese lugar? ¿Quiénes son las personas que entran y pueden poner su vida en un pozo de desesperación? Cuando yo estaba estudiando, porque sí estudio de vez en cuando, me gusta leer, pero te prometo que por más que yo había leído este versículo, no había captado lo fuerte y lo profundo que es de alguien que cae en un lugar así. Y mientras yo estaba estudiando y meditando con relación a este verso, yo me di cuenta que en el contexto, cuando David habla y describe del pozo de la desesperación, él no está hablando de un pozo como de agua. ¿A alguien le pasó lo mismo cuando leyó este versículo? ¿Sí? O sea, yo cuando lo leí por primera vez, es más, cuando lo leía muchas veces, yo me imaginaba un pozo de los que hay en los pueblos. ¿Sí? ¿Sí los han visto? ¿Sí puedes levantar tu mano conmigo? Ayúdame a predicar. ¿Sí? Sí, en Perote. No, es cierto, no había, ya había agua, pues había agua. Pero sí los he visto. Y yo siempre me imaginaba, cuando David hablaba con relación a este pozo de la desesperación, a ese hoyo. Pero no, en el contexto, lo que está diciendo David, lo que estaba ejemplificando realmente, ¿sabes a qué era? Eran los castillos, en las fortalezas, en los lugares de fortificación, había mazmorras, había calabozos. Literalmente David estaba diciendo que él se sentía en un pozo de desesperación, como si estuviese en una mazmorra, en un calabozo. Literalmente, una persona que entra en un pozo de desesperación, cuando se habla, se refiere específicamente a una mazmorra, que es un lugar de detención. ¿Cómo era ese lugar? ¿Alguna vez ustedes han ido a la fortaleza de San Carlos, a Perote? ¿Puedes levantar tu mano? Sí. Oh, qué padre, chido. Para los que no, pues vayan, para que vean que también en Perote hay cosas bien chidas. No nada más 4 Oxxos. En la fortaleza, hasta hace unos cuantos años, todavía se ocupaba como una cárcel. O sea, todavía presos. A mí me tocó ir cuando todavía había presos en aquel lugar. Pero hoy en día ya es como un museo. Tú puedes entrar, y cuando entres, porque no sé si en el recorrido te lleven, pero te voy a chismear un poquito. Cuando entres vas a pasar como las oficinas, luego vas a pasar el área de mujeres, donde estaban las mujeres, la cárcel de mujeres, que es un área muy grande, con extensiones muy grandes. Luego vas a pasar un pequeño túnel, y luego vas a llegar como un pequeño atrio. ¿Sí? Cuando pasas ese atrio, alrededor de ese lugar hay muchos salones y muchos dormitorios. Es un lugar muy grande. Luego vas a volver a salir de ahí y vas a encontrarte con otro patiezote. En la parte de atrás, en la parte superior derecha, hay una puertecita. O sea, es una pared grande. O sea, no hay puertas, o sea, no creas que hay muchas, pero tú te vas a dar cuenta. Imaginemos que esta es la esquina, y llegando a ese lugar hay una puertita como de 1 metro, 1,5 metros de ancho, como por aquí, chiquita. Es un calabozo o una mazmorra. Y cuando yo fui hace muchos años, me atreví a entrar. Y tú entras, te tienes que agachar, y es como un túnel hacia abajo. Y bajas, y vas a llegar como a un cuartito donde no entra nada de luz. Y no sé cómo estaba acondicionado ese lugar, palabras más, palabras menos, sobre la suciedad. Y ahí estaban. ¿Sabes quiénes entraban ahí? Los que cometían algo contra una persona allá adentro. Aquellas personas que cometían una acción que lastimaba a otro, entraban a ese lugar. Y parece que la imagen que David me hace ver es que cuando tú y yo muchas veces ofendemos a alguien, parece que espiritualmente caemos en un lugar así, en una mazmorra, en un calabozo. Peor aún, en ese lugar, ya no entré hasta en la área de abajo,
Pero yo imagino ese lugar completamente oscuro. Imagino ese lugar de 4 paredes oliendo horrible, solamente con un acceso, porque no hay ventanas, está abajo. Y la única luz que tú ves es la de la puerta. O sea, a lo lejos ves una luz. Yo imagino a la gente que estaba en esos lugares. Yo no imagino a esa gente extrañando sus camas. No imagino a esa gente extrañando Netflix. O sea, no imagino a esa gente extrañando sus teléfonos. ¿Qué crees que anhela una persona que está ahí? Solo salir, solo sentir el aire, sentirse libre. Y es que muchas veces es Dios quien nos mete en esos lugares por las consecuencias que tú y yo hacemos. Las cosas que hacemos, las cosas incorrectas, llevan a nuestras vidas de consecuencias tan fuertes que pareciera que nos meten en esos lugares. Y sí, lo dije así, pareciera que Dios nos mete en esos lugares, porque el diablo viene delante del Señor y le dice: mira, lo lastimó, lo dañó, le hizo algo. Y el Señor va a decir: sí, allá. ¿Y sabes para qué es? Para que en ese lugar, porque yo imagino que en ese lugar solamente ves o hueles lo horrible. Tal vez te medio ves tú, y lo único que realmente ves es la luz. Y en ocasiones así es lo único que necesitamos nosotros: ver la luz de Jesús reflejándonos. ¿Para qué? Para cuando deseamos realmente salir, que venga un quebranto, que venga un arrepentimiento, entonces Jesús mismo pueda vernos y decir: ah, sí, hijo, sí, así es. Y entonces su luz sea tan fuerte en nosotros que su sangre nos vierta, sea derramada, y tú y yo podamos salir en medio de ese lugar. En una mazmorra solo ves oscuridad y una luz. Es como si vieras tus pecados y a Jesús nada más. Puedes gritar en ese lugar, puedes golpear, puedes llorar, pero eso no significa que Él te va a sacar de ahí. Lo que realmente te va a sacar de un lugar, de esa condición, por haber tú herido a alguien, es el quebranto y el arrepentimiento. Y entonces Él mismo te va a tomar en sus manos, en tus brazos, y te va a sacar de ese lugar. Porque muchas veces pensamos que cuando herimos a alguien no pasa nada en nuestras vidas, pero claro que Dios lo ve. David estaba así, en una mazmorra. Había caído en esa condición. En Job 9 dice: no me dejas recobrar el aliento, sino que me llena de amargura la tristeza. Job mismo, el justo, pareció que también cayó en un lugar así, y buscaba con todas sus fuerzas la luz de Jesús. En Eclesiastés 12 verso 6 dice la palabra de Dios: sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida. Escucha bien. Y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Salomón nos está mostrando: hey, aún es tiempo, aún puedes salir. Cuando él está hablando referencia del cordón de plata de la vida y de la vasija de oro, él está hablando realmente de Jesús, de la cruz y de la salvación. Está hablando, cuando estés en ese lugar, lo único que te va a salvar es que veas a Jesús. Lo único que te va a sacar es que tú veas a Jesús. Lo único que te va a sacar de ahí es que tú puedas voltear a la luz de Cristo, y entonces puedas salir de una condición así. ¿Te ha pasado, amado? ¿Te ha pasado que llevas años de cristiano y de repente parece que no sabemos si vamos bien o vamos mal? ¿O nada más me pasa a mí? ¿Podemos sincerarnos? No pasa nada, solo está viendo a mi pastor en vivo. Pero muchas veces parece que estamos en esa condición, que pasan los años, 1, 2, 5, 10 años, y de repente pareciera que no avanzamos. Y venimos al Señor: Señor, ¿por qué no avanzo?
¿Por qué no estoy siguiendo? ¿Qué está pasando conmigo? Hay gente que lleva años en el evangelio y se sigue preguntando el propósito de sus vidas. ¿No será que a lo mejor estamos en un lugar de esos? Y que tal vez por eso no hemos podido salir. Salomón dice: aún hay tiempo, solo arrepiéntete, solo quebrántate, deja que la luz de Cristo te resplandezca tan fuertemente que quedes vencido por Él. Solo arrepiéntete. ¿Por qué? Porque aún está la soga, aún puedes salir. Cuando estamos en lugares así, qué difícil es que podamos ver. Lamentablemente creo que es más difícil darnos cuenta de cuánto daño hemos hecho nosotros que la persona que recibió el daño. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque muchas veces ni cuenta nos damos. Es más, le echamos la culpa a nuestro carácter. Es que así soy. Mi esposa constantemente, ella tiene una gracia increíble de parte de Dios. Y casi siempre que yo le llamo la atención a mis hijos o a alguien, cuando yo volteo, cuando yo veo que ella me voltea a ver, ya sí, hijo, mano, no era la forma, ¿va? Y ella me dice: gordo, no era así. Con esa sonrisa sarcástica me dice: no era así. Tal vez era la corrección, tal vez era la llamada de atención, pero no el corazón correcto. Y muchas veces no nos damos cuenta. Y si hay consecuencias cuando lo callamos. Cuando tú ya sabes que lo que hiciste está mal y te lo callas, hay consecuencias. El Salmo 32 verso 4 dice: día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. O sea, David estaba diciendo: Dios me tiene así, disciplinándome. No era el diablo, era Dios. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua, al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Cuando reconocemos delante de Dios lo que hemos hecho, es increíble, porque simplemente en su gracia Él desciende y nos vuelve a tomar en sus brazos. Pero cuando callamos, nos consumimos. Dice otra versión: mis huesos, hasta los huesos se hacían como pequeños. Pero cuando lo dije, cuando lo callamos, nos quedamos ahí como en una mazmorra. Y por último, los del escenario del lodo cenagoso. El lodo cenagoso en el original significa barro. Y mientras yo estudiaba esto, obviamente yo no he ido es como un pantano al lodo cenagoso. No sé cómo es. Me puse a investigar, me puse a ver videos, me puse a ver un poco de documentales. Y es realmente el lodo cenagoso es como un hoyo profundo donde hay mucho como lodo tan espeso que cuando tú caes en él no puedes salir, y entre más peleas te hundes. Vi escenas incluso como de animales que caen en esos lugares, y por más que intentan hacer como que nadan con sus propias fuerzas, intentan salir, lo que están haciendo, ¿sabes qué es? Se están hundiendo más. Y es lo que dice David con relación al lodo cenagoso. ¿Quiénes son las personas que caen en ese lugar? Ya te hablé del escenario de los que lastiman, pero cuando te hieren, cuando te lastiman, cuando dices: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice mal yo? Cuando alguien te hiere tan fuerte, también caes en un lodo cenagoso. Caes en ese lugar. Y muchas veces pareciera que queremos salir de esa condición, pero la falta de perdón nos va a llevar a esos 3 puntos que te dije hace un rato. Por no perdonar se va a convertir en ira, en enojo, porque es como si te estuvieras moviendo y te vas a seguir hundiendo un poco más. Pero por no hacerlo correctamente, cuando
no perdonas, es ira y luego muta como amargura. Y te hundes aún mucho más. Mientras más peleas con tus fuerzas, mientras más luchas, más te vas a hundir. Y una de las cosas que yo me puse a investigar un poco, te meto un poco en el contexto. Cuando el pueblo de Israel pasó el Jordán y ya venía el tiempo de la conquista, la segunda ciudad que ellos conquistaron fue la ciudad de los gigantes. Fue una ciudad donde tenían que enfrentar a unos gigantes que se llamaban los jerjeseos. Pero los jerjeseos, me di cuenta que estos cuates, a pesar de que eran gigantes, no eran diestros en la guerra. Ellos tenían la capacidad de reconocer sus debilidades y decían: si nos atacan no nos podremos defender, no somos buenos en las armas. Pero resulta que ellos eran expertos en los lodos cenagosos. ¿Y sabes cuál fue la estrategia que ocuparon estos cuates? Que en sus ciudades hicieron fosas enormes, hoyos enormes y profundos. Los llenaron como si fueran lodos cenagosos y arriba les pusieron barro para que la gente pensara que podían pasar. Y cuando ellos iban a la guerra, la gente iba a la guerra y quería entrar a sus ciudades, caían en esos lugares, caían en una trampa. Y cuando tú no perdonas, caes en la trampa del diablo. Y entonces caes en un lugar así, en un lodo cenagoso. No puedes avanzar. Te duele tanto que no puedes caminar. Por más que quieres, hay un dolor tan profundo aquí y un enojo tan grande en tu corazón que te impide avanzar. Y muchas veces quieres salir de ese lugar con tus fuerzas. Pero ¿sabes cuál va a ser el problema? Que si tú luchas con tus fuerzas, te vas a hundir más. El primer escenario, el pozo de la desesperación, ¿sabes cómo sales? Con arrepentimiento, con quebranto, y entonces Él te rescata. ¿Cómo sales de un lugar de lodo cenagoso? ¿Sabes cómo? Estuve buscando y me topé con un cuate de un video. No sé, yo no he estado ahí, espero nunca caer de manera física a un lugar de esos. Pero este cuate decía esto: la única forma de salir de un lugar cuando caes en un lodo cenagoso es doblar tus rodillas así, y cambiarás la posición de tu cuerpo y te permitirá esperar, o en su momento podrás alcanzar algo para salir. Y tengo esta imagen, que para poder salir de un lodo cenagoso, de un lugar en el que te metieron, es así, de rodillas, no peleando con tus fuerzas, sino diciéndole a Dios: ayúdame. El Salmo 59 verso 9 dice: tú eres mi fuerza, espero que me rescates, porque tú, oh Dios, eres mi fortaleza. Y qué increíble imagen, porque al final yo entiendo que a lo mejor lo que te hicieron fue duro, fue difícil, y muchas veces queremos hacer algo con nuestras propias manos. Pero su palabra a mí me muestra que para poder salir de un lugar de esos, de un lugar de esa condición, yo solamente tengo que rendirme y esperar a que Él venga a mi rescate. En un escenario salgo quebrantado y arrepintiéndome. En el otro salgo mostrando el carácter de Cristo, porque Él perdonó todos nuestros pecados. Él perdonó todo lo que hicimos. Y en el segundo escenario, Él solamente dice: muéstrame, que los demás vean quién soy yo a través de ti. Y con esto quiero terminar. ¿Me podrían prestar una hojita de sus libretas? Alguien que tenga apuntes en una libreta por ahí, no de la Biblia. No vayan a arrancar una hoja de sus Biblias. Ah, hermanita, gracias. Voy a bajar yo. Espero no meter en problemas a los de cámara. Y mira, ay, Señor, ayúdame. Muchas veces cuando nos hieren, muchas veces cuando nos lastiman, y tú vas a Jesús y le dices al Señor: Señor, me hirieron, me lastimaron,
Yo puedo ver a Jesús o a Dios como un juez. Y cuando tú vienes a ese juez para decir todo lo que te hicieron y todo el daño y todo lo que provocaron en tu corazón, ¿sabes qué va a hacer? Él mismo va a decir: sí, hijo, yo sé que te lo hicieron. Y entonces va a parecer como esto, que en tus manos tengas como rocas de esas verdades. Y tal vez es justificado que tú vengas a Jesús a decirle: mira lo que me hicieron, Señor, mira cuánto me han herido. Y de repente va a aparecer como si nosotros tuviéramos estas rocas en nuestras manos. Y Dios, ¿sabes qué va a decir? Te va a decir: sí, hijo, tienes razón, pero mira, Señor, me hirió, me lastimó, me ofendieron, me humillaron, me despreciaron, me hicieron a un lado, he sufrido demasiado. Mira, Señor, mira cuánto me han herido, cuánto me han lastimado. Y yo puedo ver que Dios va a decir: sí, tienes razón, hijo, yo sé que sí. La Biblia en Job 9:14 dice: así que ¿quién soy yo para intentar responder a Dios o incluso razonar con Él? Aunque yo tuviera razón, no tendría ninguna defensa, solo podría rogar misericordia. Y es que sabes, amado, va a llegar un momento en tu vida en donde tal vez te puedas parar delante del Señor y sí acusar a los demás. Mi pregunta aquí es: ¿qué vas a hacer con esa bola de argumentos que sí son reales? ¿Qué vas a hacer con esta bola de argumentos, la cual lleva hasta lágrimas? Noches que tal vez no has podido dormir por todo lo que te han hecho, por todo lo que tú has sufrido. La pregunta es: ¿qué vas a hacer cuando estés delante del Señor y tengas todo esto en tus manos? Porque un día va a aparecer así, como cuando David estuvo a punto, o no estuvo a punto, tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl. La Biblia dice: cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, lo quería matar. O sea, Saúl le hizo cosas horribles a David, horribles. O sea, lo comparaba con un perro muerto, pues. Y dice la palabra de Dios que entonces cuando David huía, yo imagino que él estaba escondido en una cueva, y de repente a Saúl le dan ganas de ir al baño. A la realeza le dieron ganas de ir al trono. ¿Sí? Y yo imagino que Saúl estaba ahí solo, pues obviamente todos los guerreros no iban a entrar con él, y David ahí escondido. No imagino la cara de David cuando vio entrar a Saúl. Y pues David, de Saúl, pues me lo imagino en la escena, ¿no? Acá y levantando la capa enorme, ¿no? Poniendo la corona a un lado, ¿no? O sea, y lo pudo matar. Y David solamente cortó un pedazo de su capa y no hizo nada. Tuvo la oportunidad, era justificado tal vez incluso, pero él no le hizo nada. La mujer fue que la cacharon, la prostituta, pues la gente tenía las piedras para matarla. La ley lo permitía. O sea, si la gente le aventaba las piedras, no les iba a pasar nada. Pero Jesús se paró ahí para ver qué hacían los demás. Va a haber un momento donde tengas la oportunidad justificada, escucha lo que te voy a decir, justificada, de aventar las piedras a aquellas personas que te han herido, que te han lastimado. Y yo solamente puedo ver a Jesús ahí mismo, como si fuese como cuando David transportaba el arca, la presencia de la casa de Obed-edom. Dice la palabra de Dios que cada 6 pasos tenía que haber un sacrificio. Otros 6, otro sacrificio. Y para que tú y yo fuéramos perdonados, tuvo que haber un sacrificio perfecto. Y yo imagino esta escena diciendo: Dios mismo, yo quiero estar contigo. Y tú vas a decir: pero tengo esto. Y en mi loca cabeza tengo esta imagen de dar los pasos. Y para mí es un sacrificio tirar esta piedra, porque significa que voy a dejar de ir contra la persona, y la tiro. Otros 6 y tengo más argumentos. Otros 6 y tengo más. La pregunta aquí es: ¿qué vas a hacer cuando estés delante del Señor?
¿Tú qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿De qué manera vas a estar delante del Señor cuando tú le digas: mira, Señor, todo lo que me hicieron, todo el daño que me han hecho? Y tengo esta escena. A ver, Jasi, voy a ocuparte aquí. Ven, hija. Y vamos a imaginar, de este lado, por favor, aquí en medio. Vamos a imaginar que Jas le hizo algo muy malo a Inés, a doña Alex, te iba a decir, a Inés. Imaginemos que Jas le hizo algo terrible a ella. E Inés tiene los argumentos. Has sufrido, te han herido, te han lastimado, y tienes en tus manos los argumentos necesarios delante de Dios para poder aventar esa piedra. Pero ¿qué vas a hacer cuando lo puedas hacer? Imagínate que ahí está tu esposo Alex y te ha lastimado, te ha herido por años, y tal vez tengas razón, y Dios va a decir: sí, yo sé que te han herido, sé que te han lastimado. Y en un punto vas a poder decidir qué hacer con esa piedra. Y entonces Dios mismo te dice: puedes hacerlo, porque lo puede hacer. La ley lo permitía. Si te hacían algo, lo podías hacer. Si te herían, podías hacer algo y no te iba a pasar nada. Es real. Y un día, a lo mejor en tus oraciones: Señor, mira lo que me hicieron, me quisieron avergonzar, pero te ruego, Señor, que tú hagas algo con sus vidas. Y nos ponemos en esa postura de las piedras. Pero ojo, ella hirió y tal vez está arrepentida y está sobre la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Y ella, con sus argumentos reales, quiere vivir bajo la ley. Y es válido. Hola. Y entonces un día Dios le va a decir: puedes tirar la piedra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, ahorita estás muy romántica por la música, pero yo creo que si es tu esposo, le aventarías 4. Pero cuando se las quieras aventar, ¿sabes qué va a pasar? Imagina que se la vas a aventar. Imagina, y entonces ¿sabes qué va a pasar? Jesús se va a poner aquí y Él la va a agarrar y va a decir: yo lo recibo por ti, porque Él ya se arrepintió, está en la gracia. Yo lo recibo por ti. Y le aventaste la piedra. ¿Sabes qué va a pasar? Como aventaste la piedra, Dios va a decirte esto: te dañó y quieres que venga juicio sobre su vida. Sí, también lo tengo que hacer ahora contigo. Qué silencio. Porque muchas veces deseamos o caminamos con un espíritu de juzgar a la gente, de juicio, que cuando tenemos la oportunidad y decimos: sí, me hirió, sí me lastimó, y ¿sabes qué va a hacer Dios? Sí, ¿de veras quieres que lo haga contigo? Sí, pues también tengo que verlo contigo entonces. ¿Me explico? Y muchas veces en nuestras vidas creo que erramos, porque pareciera que vivimos caminando con un espíritu de juicio. Voy a tomar un ejemplo que mi pastora me hizo favor de dar, porque es como cuando viene tu hijo a acusarte de su hermanito, y te acusa una y otra vez, lo acusa todo el tiempo. Pero cuando es eso, me platicaba mi pastora que muchas veces decía: ok, lo voy a corregir, pero por ver tu corazón también voy a hacerlo contigo ahora. Y dejamos de vivir bajo la gracia, queremos caminar bajo la ley. Y nosotros no podemos vivir juzgando a la gente, porque cuando tú tiras esa piedra, simplemente su presencia desciende más sobre tu vida. Dice el Salmo 32: por lo tanto, que todos los justos oren a ti,
mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti, solo por amor a ti. Y todo esto cuando seamos justificados por Él. Porque es importante salir de esos lugares. Salmo 24, verso 3, y con eso terminamos. Dice la palabra de Dios: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los limpios de manos y de corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Amada iglesia, en los dos escenarios, con las dos formas, tenemos que ser limpios. Nos conviene vivir pegados a la presencia de Dios. No podemos separarnos de Él solamente por las cosas que nos han hecho. No podemos vivir como tercos por no reconocer lo que hemos hecho. Nos conviene tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. Nos conviene que podamos vivir abrazados de Él todo el tiempo. En esta pandemia, en todo lo que vivimos, en las enfermedades, lo que tú y yo más necesitamos en nuestras vidas es la presencia de Dios. No la podemos perder por vivir de esta manera. Estamos en los calabozos, estamos en los lodos. Chihuahua, tenemos que cambiar nuestro corazón. No podemos vivir separados de la gloria de nuestro Señor. Hace un par de semanas me encontré con un hombre. Vine a comprar aquí a la vuelta y me encontré con un hombre. Lo saludé y ahí estábamos platicando. Y en la plática yo le pregunto: ¿y cómo estás? Y es más o menos. Digo: ¿qué pasó? Dice: pues es que por todo lo que ha pasado estos meses hubo recorte en el trabajo. Y no solamente hubo recorte en el trabajo, también pues hubo recorte económico. Y pues estamos un poco apretados, y la escuela y demás. Y le dije: ¿pero cómo están? O sea, ¿están bien? Y yo le hice esta pregunta: ¿has tenido todo en casa? ¿Has comido bien en casa? Y me dice, no sé por qué responde: sí, pues frijolitos ha habido, pastor, y que para mí es la gloria los frijoles con queso. Y yo digo: bueno, ¿y te ha faltado algo? Pues no, estamos apretados, pues nos estamos recortando muchas cosas. Y yo: ¿te ha faltado? O sea, yo incluso le dije: o sea, para la renta, o sea, ¿vas bien? Dice: sí, pues con lo que nos dan ahí, con eso, pues nos es suficiente. Y fue lo que le dije. Porque el pueblo de Israel en el desierto, lo único que comían ellos, en el rocío de la mañana caía el maná. Era el único alimento. No había otro alimento. Y ese alimento, dice la palabra de Dios, que ellos lo tenían que recoger y tenían que tomar lo suficiente, porque si sobraba se echaba a perder. No podían vivir con más, solamente con lo suficiente. Escucha, y ese suficiente alimento les daba la fuerza para caminar, les daba la fuerza para avanzar en el desierto. Y cuando la nube se movía, tenían que cargar todo, tenían que hacer maletas otra vez y caminar con todo y perro. Solamente comiendo un poquito de maná en el día les daba la fuerza para avanzar. O sea, tú y yo me canso de ir al Oxxo. El maná les daba la fuerza para caminar, para avanzar, para pelear y para conquistar. El maná era suficiente, era lo que necesitaban. Y la Biblia a mí me muestra que el maná es Cristo Jesús. Quiere decir que si yo como de Cristo, si mi relación es cercana a Cristo, Él es suficiente para mi vida. Es lo que tú y yo necesitamos. Por eso me preocupa este tema, que por falta de arrepentimiento no tengamos al maná, y por no querer mostrar el carácter de Cristo no tengamos el maná. ¿Quiénes estarán ahí? ¿Quién tendrá una relación correcta con nuestro Dios? Los puros de manos, los limpios de corazón. Te invito a que te pongas de pie. Y yo sé que esto puede retornar
muy emocional, y no lo quiero así. Creo que tiene que haber una convicción mayor en nuestras vidas. ¿Y por qué no así en tu lugar empiezas a orar? Y dile solamente: Señor, te necesito. Porque yo sé que tú sabes cuáles son las cosas que hiciste o que le hiciste a alguien. David en este escenario se muestra en los dos lugares, como alguien que ofendió y como alguien que fue ofendido. Puede ser que lo que sufriste fue duro, fue difícil, lo creo. Creo que tal vez aún te duele. Tal vez pueden ser heridas desde tu padre, en tu niñez, o de tu madre. Yo lo creo. ¿Por qué no oramos y le decimos: Señor, te ruego que me ayudes? Te ruego que me ayudes, Señor. Espíritu Santo, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú desciendas de tal manera sobre este lugar, sobre cada familia, sobre cada hogar que nos está viendo. Yo te ruego que desciendas de tal manera, Señor, que algo empiece a suceder ahí, que los corazones empiecen a ser transformados, que los corazones empiecen a ser mudados, que podamos en esta tarde acercarnos a tu cruz, que podamos esta tarde acercarnos a tu luz, a tu verdad, a tu amor, para ser rociados con tu sangre. Señor, te ruego que abras el cielo en este lugar y que tu gracia, la misma gracia que llegó a David, la misma gracia que llegó a nuestras vidas, descienda sobre nosotros. Te suplico, Espíritu de Dios, que tu sangre sea vertida sobre nosotros, sobre tu casa. Límpianos, Señor, de toda amargura, límpianos de toda tristeza, límpianos de toda depresión, límpianos de todo enojo. Límpianos, Señor, límpianos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Imagen bien fuerte, y ojalá en casa también lo puedan hacer, cuando dice y nos habla del perdón de Jesús, que tiene que ver con vertir, con ser derramados con algo. Tengo esta imagen de poder levantar nuestras manos y sentir que simplemente su sangre se está virtiendo en nosotros, perdonando nuestros pecados. ¿Por qué no levantas tus manos? ¿Por qué no levantas tus manos, iglesia? Y juntos le decimos: Señor, que tu sangre me rocíe, que tiene poder para salvar, que tiene poder para sanar, que tiene poder para cambiar mi vida, mi corazón, mi mente. Que tu sangre, Jesús, sea derramada sobre nosotros una vez más. Amado Espíritu Santo, todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti.
bendición. Sácanos de los lodos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego, ayúdanos. Dejamos de pelear con nuestras fuerzas y acudimos a ti, Señor, a ti, Jesús. Levanta tus manos al cielo y cántalo con todas tus fuerzas. Fuera de ti, nada deseo, y eres mi anhelo, Jesús. Fuera de ti nada deseamos, Señor. Fuera de ti, nada deseo, eres mi anhelo, Jesús, eres mi si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que en esta tarde, mi Dios, tú nos saques de esos lugares. Que tu sangre sea tan palpable, sea tan fuerte en nuestras vidas, que la muerte y la enfermedad se vayan de nosotros. Que el poder de tu sangre sea tan palpable en nuestros corazones, que en este momento podamos ser mudados, transformados, siendo aún más a tu imagen y semejanza. Que tu sangre, Señor, que tiene poder para cambiar, limpie y purifique nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.